Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios por poder estudiar este libro tan lindo. Al principio se nos hacía misterioso, pero en la medida que vamos entendiendo que el Espíritu Santo permite que haya entendimiento y sabiduría sobre las palabras que vamos enseñando, que vamos aprendiendo, vamos conociendo cada vez más del Señor, cada vez más de la persona de Cristo. También vamos conociendo cada vez más de nuestras vidas, a dónde puede llegar y hasta dónde puede llegar el corazón apartado de Dios. Lo estamos viendo en los últimos tiempos. Estamos viendo también la realidad de lo que hoy a nosotros nos toca vivir en el sentido no de circunstancias, sino en dónde estamos. Entender que hoy bajo la bendición de Dios podemos disfrutar las primicias del Espíritu, la palabra de Él. Hoy tenemos, o estamos por así decirlo, a tiempo de tomar decisiones, de vivir nuestras vidas de manera sabia. Cuando lo comparamos con este momento, vemos que ya casi no hay oportunidad. Ya la gracia, que es infinita en el Señor, pero va llevando al fin del tiempo del hombre, y aún el hombre sigue sin decidir. Que realmente esto nos pueda llevar a nosotros a valorar, a reflexionar y a poder vivir no vidas emocionales, sino vidas espiritualmente maduras y sólidas, que son las vidas que llenas del Espíritu Santo de Dios van en el mundo en el que vivimos, en esta tierra, a marcar una diferencia. Dios te llamó para ser lleno de la persona de su Espíritu Santo, para vivir como Cristo vivió en esta tierra, con tu identidad, con tus dones, con tus talentos, y poder dar vida a otras personas. Que este estudio realmente nos despierte a esta realidad en cada momento. No dejes que esto se transforme en tu vida en algo intelectual. Sacá siempre la parte devocional de todo esto. Pedí al Espíritu Santo que a través de esto pueda estar hablando particularmente a tu tiempo presente, a lo que vos hoy te está tocando vivir. Amén. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a estar viendo la victoria del Cordero y de sus seguidores, vamos a estar viendo la perseverancia de los santos y también vamos a estar viendo el juicio del Señor sobre la tierra, ese aspecto judicial del Señor en esta generación que está en el tiempo de la tribulación. Vamos a ver también algunos acontecimientos bien distintivos y este capítulo nos va prácticamente a introducir en lo que va a ser la batalla de Armagedón, esa gran batalla final que se va a estar dando en el valle de Meguido. Entonces vamos viendo acontecimientos que realmente te ponen la piel de gallina en la medida que los vas viendo, en la medida que vas notando cómo evoluciona este juicio, ¿no? Por eso digo, es importante poderlo contrastar con la misericordia que hoy estamos viviendo. Desde que el Señor vino a esta tierra, murió, resucitó, ascendió, hay un tiempo de gracia hasta que se ponga nuevamente en marcha el reloj profético, y de ese tiempo de gracia depende cómo vos te muevas, para no entrar en estos tiempos, sino que en el momento en el que el Señor arrebate su iglesia, vos puedas partir con Él, disfrutar de todo aquello que Él preparó para tu vida, evitando momentos como estos que a los que ya hoy conocen, me atrevo a decir, son situaciones innecesarias para aquellos que sabemos quién es el Señor Jesucristo, para aquellos que hemos participado de las primicias de su Espíritu. Muy bien, entonces vamos a ver en el capítulo 14, vamos a ir directamente al versículo 1. Dice la palabra de Dios: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Dice la palabra que he aquí el Cordero, ¿cómo estaba? De pie. ¿Qué quiere decir esto? Él está aquí firme y establecido.
Vemos una imagen que contrasta completamente cuando el siervo sufriente fue entregado, él caía de rodillas, era levantado, era flagelado, luego fue levantado en una cruz, fue martirizado completamente, pero aquí vemos al Cristo, aquí vemos al Mesías parado, firme, establecido sobre el monte de Sión. ¿Por qué se anuncia el monte de Sión? Muchos comentaristas señalan que es un lugar espiritual, que es en el cielo, pero realmente otros comentaristas acentúan en su gran mayoría que es un lugar físico, que es Jerusalén, y que es el lugar o la sede de gobierno cuando el Mesías venga a esta tierra y establezca su reino milenial. ¿Cuál va a ser el lugar, cuál va a ser la sede del gobierno en el milenio? El monte de Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos 144.000 son los que nosotros hemos visto en el capítulo 7, recuerdan. Aunque muchos comentaristas también hacen diferencia entre 144.000 del capítulo 7 y estos 144.000. Probablemente la diferencia es por la diferencia de tiempo. Prácticamente casi todos los rasgos son similares. Si bien esos 144.000 del capítulo 7 son los que iban a ser marcados, acá vamos a ver, si bien no dice que van a ser marcados, pero vemos que el nombre de él y de su padre está escrito en la frente. O sea, son rasgos similares. Y la diferencia probablemente puede llegar a ser porque en el capítulo 7, estas personas, estos 144.000 que son ministros, que van a ser ministros prácticamente brillantes, ¿no es cierto?, para esa época, para ese momento, ungidos por el Señor, van a comenzar su ministerio en la tribulación y ya a esta altura ellos son primicia, ¿no es cierto? Ellos ya salen de la tribulación. Muchos de ellos han sido mártires. Ahora, el número 144.000 sigue exactamente igual en el capítulo 7 a este capítulo. ¿Por qué? El Señor no puede mentirse a sí mismo. Y en su soberanía, el Señor guardó a esos 144.000, aunque muchos de ellos perdieron la vida, los guardó en su vida más importante, que es en su vida atemporal, en su vida espiritual. Muchas veces y muchos errores doctrinales que se predican y que nosotros interpretamos es el bien externo en nuestra vida. Pero ellos ganaron y muchos de ellos ganaron a través de la muerte. Recuerdan que menospreciaron su vida, ¿no es cierto?, hasta la muerte. Muchas veces, como decimos siempre, ganamos cuando perdemos. Y en este caso, que el anticristo haya arrebatado sus vidas, pero no haya podido tocar su espíritu, es una victoria completa. Amén. Muy bien. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Qué difícil que es conciliar, ¿no es cierto?, todo esto a la hora de escuchar una voz. Estas tres figuras señalan lo siguiente. Dos figuras de las primeras, que son las muchas aguas, está hablando de magnitud, ¿no es cierto? Sonido como un gran trueno, está hablando de intensidad. Y el arpa, que vos decís, ¿qué tiene que ver, no es cierto?, con el trueno y con la multitud de agua, es la armonía que concilia ese caudal, esa magnitud y esa potencia. La voz que está escuchando es una voz abarcativa, es una voz poderosa, pero es una voz armónica, es una voz celestial. Vamos al 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos son primicia de los redimidos en medio de esta gran tribulación. Ahora bien, cantaban un cántico nuevo. Este cántico nuevo, ¿en dónde lo cantaban? Acá nos está diciendo, delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, delante de seres angelicales, sobrenaturales, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000. ¿Por qué razón solamente ellos y los demás no? Primero, que es un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Es lo contrario de un cántico ¿qué? Muy bien. Un cántico viejo es un cántico de experiencias pasadas.
Es un cántico de victorias pasadas, de lo que me ha tocado vivir, en lo cual yo conmemoro la experiencia anterior que he tenido con el Señor. Este cántico es nuevo porque es una experiencia reciente. Por eso también tampoco la conocen los seres angélicos, porque ellos no vivieron la experiencia de estos 144.000. Estos 144.000 pasaron por la tribulación, pasaron por el momento de desesperación, vencieron, entonces tienen un cántico nuevo para dar, que por falta de experiencia, por no haber pasado por eso, los demás seres que están delante de la presencia del Señor no lo conocen y no lo entienden. Solamente lo puede cantar el que lo vivió. Esto tal vez nos lleva a la hora de adorar, a poder entender cuando el Señor dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuándo es que nosotros adoramos en espíritu y en verdad? Adoramos en espíritu y en verdad y cantamos un cántico nuevo delante de la presencia de Dios cuando nos toca vivir experiencias en las cuales nosotros salimos victoriosos. Experiencias en las cuales nos identificamos con la victoria de Cristo, no cedemos a la obra del enemigo y prevalecemos. Y podemos ver que realmente Él es veraz, que lo que Él pronuncia con su palabra lo cumple con su mano. Entonces nuestro cántico, que tal vez vas a cantar con la voz que tenés, con las letras que conocés y a veces hasta vas a tararear algo delante del Señor, pero esa es una adoración que sube directo a la presencia de Dios porque es un cántico nuevo, producto de lo que a vos te tocó vivir con Él. Por eso cada vez que estás angustiado, cada vez que estás en la iglesia adorando y que estás o bajoneado o estás en otra, el sacrificio de alabanza es producto de ¿qué? Es producto de exaltar al Señor por lo que Él es, por tus experiencias, por lo que te tocó vivir y aunque ahora estés en medio de una lucha, comenzá a alabarlo de manera anticipada porque Él no se puede negar a sí mismo. Esa batalla que vos ahora estás peleando, vos tenés la victoria porque Cristo la logró en la cruz del Calvario. Entonces alabalo con anterioridad, con anticipación, cantá ese cántico nuevo, conmemorando lo que Él va a estar haciendo en tu vida. Amén. 14.4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Le digo esto y sigo leyendo, después voy a retornar a esto. No se pongan mal las mujeres porque esto es un símbolo, ¿eh? No tengamos problema de género acá. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Ellos son primicia. En esta tribulación, ellos son redimidos. ¿Qué quiere decir? Ellos aceptan a Cristo, ellos lo tienen a Él como Señor, como Salvador de su vida, y ellos son redimidos. Solamente hay redención en Cristo. Pero vamos ahora al principio y vemos las características de ellos. Son los que no se contaminaron con mujeres. No se contaminaron con mujeres no quiere decir, aquí no está hablando de relaciones. ¿Por qué? Porque si un hombre y una mujer tienen relaciones legalmente bajo el matrimonio, eso no es contaminación. Eso está bien aceptado delante de Dios y es santo delante de Dios. Aquí hay varias definiciones, o según los comentaristas tienen varias direcciones, ¿no es cierto? Uno de ellos señala que como estos 144.000 israelitas eran tan especiales, probablemente muchos de ellos abrazaron el celibato. ¿Por qué razón abrazaron el celibato? Las condiciones en la gran tribulación tenemos que entender que son condiciones caóticas. En estas condiciones es preferible, en la tribulación, ¿no es cierto? Es preferible no tener esposa y no tener hijos. ¿Por qué? Porque vos no vas a tener problema con escapar de un lugar al otro, no comer. Pero ¿qué pasa si no le podés dar de comer a tu esposa, no le podés dar de comer a tus hijos? Entonces ellos, en esa unción espiritual que tienen, abrazan el celibato para poder atravesar este momento. Esa es una de las identificaciones. Otra de las identificaciones tiene que ver con una fidelidad, que es la que más se adecúa a lo que venimos hablando. Entonces, ¿con qué no se contaminan? No se contaminan con un adulterio espiritual, con relaciones espirituales que no tienen nada que ver. En este caso sería adorar a la bestia o cualquier otra cosa que la bestia proponga para zafar del momento difícil y dentro de todo poderla pasar mejor.
Entonces, esas son las acepciones, ¿no es cierto? Pero la realidad y lo que más se adecúa al comentario son personas santas, son personas de santidad que se niegan a sí mismos, que pese a la situación están dispuestos a permanecer fieles a seguir al Cordero, a donde sea que Él fuere, sin tener que caer necesariamente en ningún tipo de idolatría ni de ninguna contaminación espiritual. No tiene nada que ver con una aceptación literal del asunto. Pasámelo de nuevo para atrás, si no me quedo, me parece que me quedé con algo. Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde va el Cordero? Hoy te hago esta pregunta. ¿Hacia dónde va el Cordero? No es un asunto de este momento y de este tiempo, es un asunto de nuestro presente. Seguir al Cordero a donde quiera que vaya, a donde te esté guiando, a donde esté dirigiendo tu vida. Tal vez te está llevando a vos a negarte a vos mismo en algo que es insignificante. Tal vez te está llevando a avanzar en algo que tenés miedo por el que dirán, por las otras personas. No sé cuál es la experiencia, pero el Cordero dirige la vida de cada uno de nosotros de dos maneras: a través de la verdad, que es la palabra de Dios, y a través del Espíritu Santo, que es el que toma la verdad y la revela en lo profundo de nuestro corazón. Y tu aceptación ante esto hace que vos sigas al Cordero a donde quiera que vaya. Es un principio para ese momento, que estamos lejos de ese momento, pero también es un principio para nuestro presente inmediato. Consejo: seguí al Cordero a donde quiera que vaya. Seguimos con Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta perfección de estos hombres de Dios, que es bastante singular y que va a ser determinante en ese tiempo especial, no quiere decir que ellos sean perfectos sin pecado. ¿Qué quiere decir? Ellos no practican el pecado, pero son personas iguales que vos, igual que yo. Son personas que están bajo la sangre del Cordero y son justos y perfectos en virtud a su fidelidad a Cristo. No es diferente a los que estamos aquí presentes conforme a nuestra fidelidad para con Él. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, no siempre todos, ¿no? Practicamos el pecado, pero esto es algo similar a Daniel, cuando los enemigos no podían encontrar nada a Daniel con qué acusarlo, solamente lo podían acusar en contra si hacía algo que pudiera inferir su fidelidad a Dios. Ellos eran fieles a Cristo y en eso eran intachables. Después probablemente eran personas con debilidades como vos y yo. Entendemos que el corazón conforme a Dios no tiene que ver con una fortaleza moral, sino que tiene que ver con un corazón para con Dios, que Dios puede trabajar en nuestras vidas y, por supuesto, elevar nuestra moralidad, nuestra espiritualidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos al 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta es la predicación final del Evangelio. Correcto. Vieron que una de las señales de la venida del Señor, ¿qué es? Predicar la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Acá es diferente a lo que nosotros estamos viviendo, porque dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Cuando habla del medio del cielo, está hablando de algo mundial, algo que no hay manera que ni siquiera una sola persona no pueda recibirlo, no lo pueda alcanzar. De esta manera se cumple la palabra de Dios con respecto a las señales del último tiempo. Ahora, por medio de las redes, pero hay muchos lugares en donde todavía no ha llegado. Por medio de las redes, por medio de los medios, está llegando a un montón de lugares, pero hay lugares que todavía no conocen. No podemos decir hoy que el Evangelio está predicado en todos los lugares del mundo hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí sí. Bien, vamos al 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Esta porción es muy importante porque entra en contraste con lo que la bestia está demandando para que preserve la vida a la gente. ¿Qué demanda la bestia para preservación de la vida de las personas? La adoración. Y acá, ¿cuál es el mensaje? Adorá al Cordero, adorá a Cristo, adorá a Dios. Entonces acá se divide el camino. Acá tenés que tomar una decisión rotunda porque ya no hay tiempo, ya no hay vuelta. ¿Es Cristo o es la bestia? Cuidado que esto no es particular de este tiempo tampoco. Hoy es exactamente lo mismo para nuestra vida. Hoy es Cristo o fuera de Él no hay nada. Vivir de una forma intermedia puede funcionar al tiempo presente, que no funciona, podemos creer que funciona al tiempo presente, pero llevemos tal vez ese tipo de vida a media a esta altura. Y a esta altura vemos que no resistiría la prueba. ¿Correcto? Entonces, lo que no funciona acá no funciona hoy, y lo que funciona ahí funciona hoy también. ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo a media? ¿Estamos con una adoración intercalada? ¿Lo estamos viviendo a donde quiera que Él va? ¿Lo estamos adorando con todo nuestro corazón? ¿O está siendo una parte de nuestra vida? ¿O está siendo la mitad de nuestra vida? Bueno, cualquiera de esos órdenes que nosotros les damos a las cosas no funciona. ¿Es el todo o no es nada? Amén. Después, perdóname, un cachito, volvemos al 7. Después es importante, ¿no? Porque dice que hizo los cielos, la tierra, el mar. Y vos fíjate que es como que no pega la fuente de las aguas, ¿no? ¿Y la fuente de las aguas con qué tiene que ver? Acá sí es algo que se espiritualiza, ¿no? Y que cierra con el concepto. La fuente de las aguas tiene que ver con la fuente de vida. Cristo como fuente de vida, ¿no es cierto? Las fuentes que emanan de Él son las fuentes que hacen la tierra fértil. Son las fuentes que sostienen al árbol con sus hojas y su fruto. Es Él emanando vida para cada uno de sus hijos. ¿Mm? Bien. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es importante, ¿no?, poder comparar el versículo número 1 en donde viene el Señor a dónde, a Sión. Se establece en el lugar donde va a ejercer su gobierno milenial. Pero aquí estamos viendo a Babilonia cayendo, algo que no se piensa. Ahora bien, ¿qué es Babilonia? Babilonia tiene dos connotaciones, tiene una connotación histórica y una connotación mística. La connotación histórica es la Babilonia histórica, es en su inicio Babel, es aquella ciudad levantada por el poderoso Nimrod, ¿no es cierto?, a través del esfuerzo del hombre, pero cuyo principio es una rebeldía para con Dios. Esa misma ciudad se va pasando, por así decirlo, en la medida que los imperios se van sucediendo, pero lo que va pasando no es el imperio propiamente dicho, sino el espíritu. Es el anticristo, es el espíritu del anticristo, es el espíritu del anticuerpo, del anti-iglesia. Es el espíritu sistemático que se revela contra Dios. Entonces, ese espíritu sistemático que se revela contra Dios, de alguna manera es el que engaña al mundo entero. El engañador utiliza de Babilonia, ¿para qué? Para engañar al mundo entero, como lo vamos a ver aquí. Dice, otro ángel sí, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino, ¿qué es lo que hace sobre la persona cuando lo tomas en exceso? Te emborracha, te extravía los sentidos. La acción espiritual de Babilonia, que es la sociedad armada de una manera anticristo, con un espíritu diferente al Espíritu Santo, bebe de la ilusión que Babilonia, del espíritu que Babilonia derrama, y es una ilusión, valga la redundancia. El apóstol Pablo que dice, más vale no tomen vino, no sean, ¿no es cierto?, llenos de vino para embriagarse, sino antes bien se llenos de ¿qué? Del espíritu. El espíritu de Babilonia es el espíritu del materialismo, es el espíritu del ateísmo, el espíritu del contra Dios.
Y el Espíritu Santo es el Espíritu que exalta a Cristo sobre todas las cosas. Sobre Babilonia, sobre el sistema de Babilonia, aquí ahora viene el juicio. Babilonia, que engañaba al mundo entero, ahora es enjuiciada. Muy bien. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, vamos al 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Acá vemos el contraste, ¿no? La copa de Babilonia, y aquí estamos viendo el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos y ángeles del Cordero. Vemos la copa de ira del Señor y la copa de engaño de Babilonia. Todo esto nos va dando un contraste que va justificando, ¿no es cierto?, la parte en la que se marca, bueno, el que es rotundo, es categórico, el que adora a la bestia, el que bebe de ese cáliz, el que se arrodilla frente a esto, va a recibir tormento continuo. El que adora a Cristo va a recibir el premio de justicia, pero la situación probablemente hace preferible adorar a la bestia y zafar de qué? Del problema, zafar de la situación complicada. Pero ¿vale la pena zafar de la situación complicada para una eternidad de sufrimiento? ¿O realmente vale la pena en esta instancia pasar ese momento de dificultad para una eternidad de recompensa? Esto es en ese momento, en este tiempo, pero volvemos de nuevo a lo mismo, no es diferente hoy. ¿Cuántas veces mientras el Cordero, y seguimos detrás del Cordero, que Él nos está guiando por un camino, cuando la cosa se pone medio difícil, queremos correr para otro lado para zafar esa tensión que está tratando tu vida espiritual, corrernos de esa dirección? ¿Vale la pena? Mientras algo va formando lo eterno en tu vida, lo otro simplemente se estanca en lo temporal que no tiene valor alguno. El espíritu es exactamente el mismo. No tenemos, volvemos a decir, que llegar a ese momento. Hoy es el momento de adorar al Señor, hoy es el momento de serle fiel y seguirlo hasta las últimas consecuencias. Y si hoy toca vivir momentos difíciles, en esos momentos difíciles Él está entrenando tu vida espiritual para momentos y para desafíos más importantes que van a haber mañana y para que vos puedas ser más que victorioso sobre todas las cosas. Vamos al 11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, estamos hablando de eternidad, y no tiene reposo, o sea que ese sufrimiento del que se quisieron escapar adorando a la bestia es un sufrimiento que los va a perseguir durante la eternidad. Ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vamos al 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Aquí es como que hace una conclusión. Entonces vos te haces la pregunta, ¿y cómo hago, para no caer en esto? Bueno, esta es la conclusión. Aquí está la paciencia de los santos. Fuimos llamados a paciencia, algo que no queremos y menos en este tiempo presente. Pero dice la palabra de Dios que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La falta de fe interrumpe la paciencia y la paciencia interrumpe la obra completa. ¿Recuerdan lo que hablábamos de Jacob? Jacob quiso arrebatar una bendición, desde el mal quiso alcanzar el bien y perdió toda su vida de tiempo. Si hubiera esperado un poquito más en la presencia de Dios, su vida hubiera sido completamente diferente. Cuando vos querés arrebatar algo de las manos de Dios es exactamente lo mismo. Pero si vos te atreves a esperar en la presencia de Dios y recibir lo que Dios tiene para con tu vida y esperar, volvemos de nuevo, no es algo pasivo, es activo, pero en otras cosas. Es confianza mientras Él prepara el momento y tiempo oportuno para lo que vas a recibir. Vos vas a ser perfecto y cabal y en cuanto a las cosas que recibís, no te va a faltar ¿qué? Cosa alguna. Es un asunto de carácter y de dádiva. Vamos 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es un poquito más de lo mismo. Esta tensión, ¿no es cierto?, en ese momento específico, en donde la bestia va a perseguir, ¿no es cierto?, a los fieles en Cristo, en ese momento es preferible partir, porque no va a haber lugar de descanso, o sea, es preferible partir. Entonces hay una bienaventuranza sobre los que parten y son fieles. ¿Qué quiere decir? La obra de ellos continúa. Dejan la temporalidad de este tiempo, pero sus vidas continúan delante de mi presencia con descanso, con paz, con felicidad y con todo lo que yo preparé para cada uno de ellos. En contraste siempre con los que adoran la bestia, que para, como dijimos, zafar de ese momento de tensión, va a haber una eternidad de tormento. ¿Con qué necesidad? El enemigo siempre va a buscar que vos zafes de las situaciones de una manera rápida. Siempre te va a hacer una oferta en el momento de tensión. En el momento en el que tu fe se está desarrollando, siempre te va a estar ofreciendo una salida fácil. A Elías le ofreció una cueva, a Lot le ofreció otra cueva también. Salgan, escóndanse, váyanse. No vale la pena, salva tu vida. Pero acá el Señor dice, el que ama su vida la perderá y el que la pierda la haya. No necesariamente tenemos que estar entregados al martirio natural o físico. El martirio es algo espiritual, en lo que yo estoy dispuesto a morir a todo aquello que no tenga que ver con mi fidelidad a Cristo. No quiero obtener lo que puedo obtener desde mi limitada vida, sino quiero obtener lo eterno desde las promesas de Él. Miré y he aquí una nube blanca, eso es la gloria de Dios, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, ese es el Mesías, que tenía en la cabeza una corona de oro. Esa corona de oro es no la corona propiamente dicha, es la guirnalda de la victoria. Y en la mano una hoz aguda, que es el instrumento de labranza por medio del cual se levanta la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? La hoz es un instrumento judicial, un instrumento en el cual se va a estar levantando la cosecha. Ya no la cosecha de justos, que ya ha sido levantada, ahora es un instrumento judicial que va a levantar, va a cosechar, ¿qué? Los impíos, los que quedaron. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Esto es importante, ¿no? Porque un ángel no es que ordena al Señor, sino que un ángel es portavoz de Dios para con el Hijo, para con el Mesías. El ángel no le puede ordenar a Jesús que haga algo, sino es simplemente un portavoz del Padre para con Jesús. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar llegó. Acá ya no hay, ya está. No es que el otro sello y el otro y bien un ratito más, no, acá ya estamos, ¿no? Pues la mies de la tierra está madura. Ojo con esto también, ¿no? Pues nosotros estamos acostumbrados a escuchar, la mies está madura, que es la cosecha de evangelismo acá ya, la mies madura tiene que ver con el impío, cuya maldad llegó a su punto máximo, a su punto límite, o sea que ya está maduro completamente en su maldad, ya no hay tiempo, ya no hay más nada, ya simplemente es cosecharlo, pero para juicio, no para salvación. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. El mismo que fue enjuiciado por la política religiosa, por la política imperial, injustamente, ahora viene como dueño de todo, como juez, a ejercer un juicio de real justicia sobre toda la tierra. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Seguimos. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Esta relación del ángel, el altar y el fuego, tiene que ver, el altar representa las oraciones, esas oraciones de súplica de los santos que iban delante del trono de Dios pidiendo que de una vez por todas la justicia se establezca y toda esta crueldad, toda esta maldad definitivamente sea conquistada
¿no? Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Los racimos de la tierra, acá ahora está ejemplificado no como cizaña, ¿no? Que es símbolo del impío, sino como racimos, que son uvas que ya están listas, ¿no es cierto?, para ser cosechadas. Sin embargo, esas uvas, ¿dónde van a ser puestas? Vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Vamos al 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas al gran lagar de la ira de Dios. El lagar era el lugar donde las uvas iban a parar y luego se pisaban esas uvas. Cuando las uvas están listas, están a punto de explotar, están con todo su jugo, con todo su potencial, y son puestas en el lagar para ser pisada y para extraer el jugo de cada una de ellas. Esto es un emblema o un sinónimo del juicio que viene sobre el mundo, ¿no es cierto? Esas uvas que ahora están siendo segadas, ya no para dar fruto, porque ya no hay tiempo de dar fruto. El fruto que dieron fueron un fruto de impiedad, ahora van a ser pisadas, como van a ser enjuiciadas. Esto es una acción judicial sobre el mundo impío. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, esto es fuera de Jerusalén. Este es el lugar en donde va a ser el Armagedón, que es la última gran batalla fuera de Jerusalén. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto quiere decir 320 kilómetros aproximadamente, y esa sangre derramada, las uvas, el jugo de esa uva, es emblema de la sangre que va a ser derramada en esa gran batalla final de Armagedón en Meguido. Probablemente, antes de estudiar Apocalipsis, este tipo de figuras, o bien no las conocíamos, o no las escuchábamos, o tal vez no entendíamos el sentido. Tener de algo un sentido parcial nos va a dejar carentes, pero tener de algo un sentido completo nos va a hacer conscientes. En un principio fuimos conscientes de que Cristo no fue solamente el siervo sufriente que caminó en esta tierra. Él fue el siervo amoroso, Él fue el siervo sufriente que entregó su vida por amor a muchos, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir a establecer la justicia sobre la tierra, justicia sobre la maldad del hombre. Hoy estamos escuchando todo lo que está pasando, todos los proyectos que se están queriendo establecer en estos momentos, proyectos de muerte, proyectos de avaricia. El Señor viene a establecer su justicia. Él no se mantiene al margen de todo lo que está pasando. Mientras su iglesia sigue trabajando, mientras su iglesia sigue predicando la palabra del Evangelio, mientras su iglesia sigue redimiendo posiciones en lugares específicos, Él sigue obrando, Él sigue trabajando. Pero va a haber un momento en el que la justicia completa del Señor va a ser expuesta, va a ser echada. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros poder ser conscientes de todo esto. Si nosotros entendemos que esto viene, nuestra urgencia por poder llevar la palabra de Dios a otros es distinta. Por supuesto que le vas a hablar del Cristo de amor, por supuesto que Cristo tiene amor y misericordia, porque Apocalipsis no me está revelando solamente la ira del Cordero, me revela la misericordia que Él tiene en medio de la ira justa sobre la maldad. Cuando nosotros somos conscientes de esto, hay urgencia en nuestras vidas. Cada vez que estoy con mis alumnos, cada vez que corro con ellos, y cada vez que los veo seguros, o no tan seguros, pero dentro de todo afirmados en lo que tienen, ignorantes de toda esta realidad, busco cada día de mi vida poder de alguna manera hacerles entender. Les hablo de su pueblo, porque la gran mayoría de ellos son judíos. Les hablo de la historia de su pueblo. Les trato de hacer entender cómo Cristo vino a través del linaje de ellos.
Cómo ellos son una nación que aunque le dieron la espalda a Dios, son bendecidos sobrenaturalmente porque Dios tiene un propósito desde ellos para con el mundo entero. Se me parte el corazón cuando veo que si algo pasa en sus vidas se pierden. Poder entender este libro, poder entender el propósito completo de Cristo, me va a sacar un poquito de la autocomplacencia de un Dios que me bendice económicamente. A entender un Dios que me bendice espiritualmente, que me da el poder de su espíritu para llevar a cabo su obra, que me hace parte de su obra. Y que ese gran amor que le tiene al mundo entero ha puesto gran parte de la responsabilidad en manos mías para que otros puedan salvarse. Es tiempo de encontrar la vida perdiéndola. ¿Y qué quiere decir esto? Es tiempo de dejar de ser egoístas. Es tiempo de dejar de vivir para los egoísmos. Viví para el reino y vas a ver cómo el Señor completa tu vida en todas las cosas, en lo espiritual, en lo material, en lo natural, en todas las cosas. Es tiempo de alinearnos en aquello a lo que fuimos llamados. Que realmente Apocalipsis, en vez de asustarnos, nos desafíe. En vez de escaparnos de él, corramos a él, para poder tener un criterio completo del Cordero de Dios. Te invito a que te pongas de pie.